¿Amén? Lapicero, ¿quién más? Levante la mano, por favor. Y guarde sus boletines, hermano, estúdienlo en casa, vuelva a repasarlo, eso nos va a ayudar mucho a continuar con nuestro crecimiento espiritual, a continuar estudiando y analizando las Sagradas Escrituras. Amén. Bien, amados hermanos, y habíamos dicho que luego que Salomón dedique el templo, él va a dormir y Dios se le presenta otra vez en sueños. Amén. ¿Cuándo quisieran que Dios se le presente en sueños? Sí. Qué pena, porque Dios ya no lo hace. Pero ya está en la palabra de Dios. Amén. Si usted quiere que Dios le hable, ahí está la palabra de Dios. Vaya a las Escrituras y ahí está la voz de Dios para nosotros. Amén. Así que, amados hermanos, Salomón va a dormir y Dios nuevamente le habla en sueños. ¿Qué le dice Dios a Salomón en sueños? Eso es lo que vamos a analizar esta mañana. Versículo 1 del capítulo 9 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 1 al 9. Dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 1 al 9. Dice la Biblia: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, versículo 2, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Verso 4. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré tu trono de tu reino, el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado en mi nombre, yo la edificaré, yo la echaré de delante de mí, E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué has hecho así, Jehová, en esta tierra y esta casa? Verso 9. Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Vamos a orar al Señor, hermanos. Eterno Dios, te damos gracias por todo el bien que nos has entregado. Te pedimos que nos ayudes, nos guíes, nos exhortes, nos hables con tu palabra. Sea en esta hora el Espíritu Santo, el Maestro, para poder hablar a nuestra mente y a nuestro corazón, para poder ser redargüidos con tu palabra y poder aplicar a nuestra vida diaria el sabio, santo y maravilloso consejo que tienes para cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, en esta hora, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amados hermanos, luego de dedicar el templo de Salomón, este rey, Salomón, fue a descansar. Y cuando va a dormir, el Señor nuevamente se le aparece en sueños al rey. Ahora, ¿cuál fue el propósito de que Dios se le apareciera nuevamente a Salomón en sueños? En primer lugar, Dios se le presentó en sueños a Salomón para responder la oración que él había hecho al Señor mientras dedicaba el templo.
En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 57, Salomón le dijo a Dios: esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Hermanos, Salomón le estaba pidiendo a Dios que no aparte su presencia del pueblo de Israel. Así que, amados hermanos, Dios por medio de este sueño estaba confirmando, amén, estaba reafirmando, estaba diciéndole a Salomón que no se iba a apartar su presencia del pueblo. Así que este pasaje, amados hermanos, nos enseña que Dios contesta las peticiones de sus hijos. Amén. Dios contesta las peticiones de sus hijos, y en esta ocasión lo hace apareciendo a Salomón en sueños para confirmarle la respuesta a su petición. Este pasaje, amados hermanos, nos enseña que Dios está cerca de aquellas personas que le invocan de verdad. En el libro de Salmos 145, versículo 18, y márquelo como una promesa de Dios para su vida. Salmo 145, versículo 18, la palabra de Dios dice: cercano está Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios está cercano a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Amados santos de Dios, Dios está cercano a todas las personas que invocan a Dios con corazón sincero. Dios está cercano a todas las personas que le invocan de verdad. En segundo lugar, era necesario que Dios se le apareciera en sueños a Salomón para poner el sello de garantía. Usted sabe que hay un sello de garantía llamado el ISO 9001. ¿Verdad? Es un sello de garantía que se pone en los productos para decir que ha pasado el nivel de calidad de ese producto. O sea, ha pasado la prueba. Y es que Dios también tiene un sello de garantía ISO 9001, especial y espiritual, que Dios pone en todo aquello que le entregamos a Él. Ojo, ¿Salomón dedicó o no dedicó el templo a Dios? Sí. Salomón lo dedicó. ¿Hizo o no hizo esa obra para Dios? Sí. ¿Pero Dios lo aceptó de plano? No. Tuvo que pasar la prueba. Dios examinó, Dios vio la obra, Dios vio el corazón de su siervo. Dios comenzó a examinar la intención del corazón y luego lo aceptó. Amén. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Que no todo lo que se haga para Dios, Dios siempre lo va a recibir. Dios primero examina nuestro corazón. Pregunta: ¿Caín entregó algo para Dios? Sí lo entregó para Dios, pero ¿Dios lo aceptó? No. Quiere decir que no todo lo que se entrega para Dios, Dios lo acepta. Amén. Por aquella gente que diga: yo estoy preparando un baile para Dios, pero Dios no lo va a aceptar. ¿Me entiende o no? Recuerde, no todo lo que se hace para Dios, Dios lo va a aceptar. Dios tiene que ver si lo que se está haciendo está de acuerdo a su palabra. Amén. Dios tiene que ver que si lo que se está entregando para Él va a pasar el sello de garantía. Así hay un sello de garantía, amados hermanos. Así que Dios, cuando vio a Salomón, vio su corazón, vio lo que había hecho, se le presentó en sueños. ¿Para qué? Para decirle a Salomón: sí pasó la garantía. Amén. Sí pasó la prueba. Estoy de acuerdo, a favor de lo que has hecho en este templo. Así que, amados hermanos, este sueño que Dios le da a Salomón iba a confirmar que el templo que él había construido le era agradable a Dios. Y Dios lo estaba aceptando. Amén. Y en tercer lugar, era necesario que Dios se le apareciera en sueños a Salomón, porque con este sueño Dios estaba renovando su pacto con su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? ¿La iglesia? No, Israel. Porque en este pasaje bíblico es el pueblo de Israel, la nación judía, el pueblo con el que Dios estaba haciendo un pacto a través del templo. Amén.
Hoy en día la iglesia es el pueblo de Dios. Pero en el momento en que Salomón estaba dedicando el templo, era la nación de Israel. Así que Dios estaba haciendo con la nación de Israel un pacto y estaba renovándoles ese pacto. Y por medio de ese pacto, Dios estaba recordándole al pueblo que Él sabe bendecir la obediencia. Amén. Dios es sabio para bendecir la obediencia, pero también está presto para castigar la desobediencia y el pecado. Como ya lo había dicho anteriormente por Moisés en el libro de Deuteronomio que estuvimos estudiando hoy en la mañana. Es cierto que Dios dijo: si anduvieres en los caminos que Jehová tu Dios te da, te vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Es verdad, Dios iba a bendecir la obediencia de su pueblo. Pero ojo, Dios también sabe castigar el pecado y la desobediencia de su pueblo. Amén. Amén. Por eso dice: y si no anduvieres en la voz de Jehová tu Dios, te vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán y tal situación. Y habla de los tumores, del cáncer, de la ceguera, de la locura, de la tuberculosis, etc. Pero eso no se puede aplicar directamente a la iglesia. ¿Me entienden o no? Porque para tal caso diríamos que los hermanos que tienen tuberculosis están bajo el castigo de Dios. Y eso no es así. Porque hay misioneros que han muerto de tuberculosis. ¿Y cómo es que estos hombres de Dios han muerto de tuberculosis? Claro, porque a veces no tenían ni qué comer, pero hacían la obra de Dios. Entonces usted no va a pensar que le vino la tuberculosis como causa de castigo. Pero en Deuteronomio está. Pero Deuteronomio era para el pueblo de Israel. Era un pacto directo con Israel. ¿Que de ese pasaje podemos sacar enseñanza? Sí. Hay enseñanza en ese pasaje para nosotros. Recuerden lo que Pablo dijo, que lo que antes escribió para nuestra enseñanza, se escribió. Entonces, ¿hay enseñanza en este pasaje para nosotros? Sí. ¿Cuál es la enseñanza? Dios castiga el pecado, pero bendice la obediencia. Esa es la enseñanza. Ahora, ¿cómo Dios castiga el pecado? No lo sabemos. Déjeselo al Señor Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Déjeselo a Dios. Dios sabe cómo castigar a sus hijos. Pero usted y yo no somos jueces. No vaya a ser que el hermano se enfermó y digamos: bueno, hermanos, hay que visitar al hermano, a la hermana que está enfermo. Y usted no va a ir como los amigos de Job. Ay, hermanita, vengo a traerte esta frutita, hermanita, que yo sé que está un poquito enferma. ¿Qué habrás hecho, pues, hermana? Hermana, bueno, yo no he hecho nada. ¿Por qué usted? ¿Cómo que no? Si la palabra dice que Dios castiga el pecado, ¿no? Así que ahí está el azote de Dios. El juicio de Dios te ha caído, hermana. Ya ves qué estarás haciendo. Esa hermana se va a tener que llamar Elipasta Manita, ¿no? O Bildad Suita, uno de los amigos de Job. Hermanos, no debemos ser amigos de Job. Si vemos un hermano, una hermana mal, hay que ayudarle, hay que apoyarle, hay que restaurarle. Amén. Y si está bajo el castigo de Dios, déjele a Dios y a esa persona saber si es así o no. No somos jueces. Amén. Amén. Déjese. Por eso la palabra de Dios, aún en la Santa Cena, que dice la Biblia, pruébese cada uno. No dice: váyase al hermano o a la hermana que le pase la prueba. A ver, hermano, ¿usted ha tomado hoy día? No, ya, muy bien. ¿Ha fumado esta semana? No, ya, muy bien. ¿Ha bailado? No, ya. ¿Se juntó con gente del mundo? No, ya. ¿Se ha cortado el cabello 2 centímetros? Ya, no toma cena. Sirve. Eso no es así, hermano. ¿Amén? Amén. Eso no es así. Dice la Biblia: pruébese cada uno y coma así del pan y beba de la copa. Oiga, pero yo vi que ese hermano cometió un pecado. Bueno, ¿y ya le habló? ¿Ya le habló? Pero aún así, si ese hermano está obstinado en tomar la cena del Señor, ¿qué dice la Biblia? Juicio come y juicio bebe para sí. Así que déjenle al Señor el castigo. Entonces, no podemos aplicar directamente esos castigos a la iglesia, pero sí podemos saber que Dios bendice la obediencia y castiga el pecado y la desobediencia. ¿Amén? Esa es la enseñanza. Por eso, cuando vemos pasajes del Antiguo Testamento, tenemos que tener muchísimo cuidado, amén, de ver a quién iba dirigido directamente el pasaje. Si ese pasaje del Antiguo Testamento está dirigido directamente a Israel,
Hay que interpretarlo de esa manera, directamente a Israel. Y luego saca una enseñanza para la iglesia. Pero no puede aplicar directamente ese pasaje a la iglesia, porque eso es violentar las Escrituras. Amén. Porque no es el destinatario original la iglesia. Cosas distintas del Nuevo Testamento, las epístolas, a las que Pablo les escribe directamente a las iglesias. Amén. De los cuales también hay principios para cada uno de nosotros. Vamos a ver en esta mañana 3 verdades acerca del pasaje de Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 1 al 9. Número 1, vamos a ver, el Señor asegura su presencia. El Señor asegura su presencia. Número 1, el Señor asegura su presencia. El Señor asegura su presencia. Muy bien, hermanos, ¿Dios le prometió al pueblo de Israel que iba a estar con ellos? Sí, hermano. Dios le prometió al pueblo de Israel que estaría con ellos. Lo hizo Dios con Israel. En Primera de Reyes 8:30, Salomón le dice al Señor: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Proverbios 15:29, la palabra de Dios habla acerca de Israel como pueblo de Dios. Proverbios 15:29, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Entonces, ¿cómo Dios manifestó a su pueblo que estaría con ellos? Oyendo su oración. ¿Cómo sabe usted que Dios está con usted? Porque Dios oye sus oraciones. Amén. Así que Dios prometió estar con Israel, porque Él oiría la oración de su pueblo. Porque Él iba a santificar la casa que había hecho Salomón para Él. ¿Qué significa santificar? Significa ponerlo en exclusivo para Dios. Santidad es exclusividad para Dios. Amén. Así que, hermanos, las cosas de Dios deben ser exclusivas para Dios. Amén. No podemos coger las sillas de la iglesia para prestarle a la vecina para que haga su pollada. ¿O sí? No. No podemos coger los bienes de la iglesia, el parlante de la iglesia, los bienes de la iglesia para prestar a los vecinos para que lo usen para otras cosas. No, hermano. Se usan para la casa de Dios. Las cosas de Dios son santas, exclusivas, separadas para la obra de Dios. Amén. En el libro de Éxodo 28, versículo 41. Éxodo capítulo número 28, versículo 41. Dice la palabra de Dios: y con ellos vestirás a Aarón a tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Hermanos, Dios también quiere gente exclusiva para su servicio. Por eso los pastores no deben ser congresistas. Amén. Amén. Los pastores no deben ser congresistas, alcaldes ni presidentes. Dios quiere gente exclusiva para Él, para su servicio, para su trabajo, porque después esos pastores que se meten en política van a terminar siendo avergonzados, porque la política es sucia, hermano, está llena de corrupción. Y ya usted ve este pastor que estaba en política, que como al líder del grupo lo habían acusado por varias irregularidades en el partido, terminó renunciando. ¿Y por qué? Porque así es la política sucia, hermano, corrupta. Así que dejemos esa política para la gente política y dejemos las cosas de Dios para los siervos de Dios. Amén. Amén. Así que, amados hermanos, no debemos estar a favor. Así que no va a decir mañana el pastor Abraham, marque la A de Abraham. Se lanza al congreso el pastor, todos votando por él. No, hermano. Si pasa eso, no me dé ni un voto, por sinvergüenza y mentiroso. Amén. Amén. Que no está bien, hermano.
No está bien que un siervo de Dios se meta en política. Así que, amados hermanos, Dios prometió estar con Israel al santificar la casa que había hecho Salomón para él. Dios prometió su presencia como lo prometió con Moisés. En el libro de Éxodo 33, versículo 12, Moisés le dice a Dios: Señor, si tú no vas con nosotros, nosotros no iremos, yo no marcharé. Y Dios le dijo: mi presencia irá con vosotros. Así que Dios prometió su presencia a su pueblo Israel. Pregunta, vamos a aplicar esta verdad. Así como Dios prometió su presencia con Israel, ¿Dios promete su presencia con la iglesia? Sí, hermano, amén. Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Cómo lo promete? 1 Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? ¿Cómo Dios promete su presencia con nosotros? Porque ha enviado al Espíritu Santo a su vida, hermano. Amén. Ha enviado al Espíritu Santo a mi vida. Y el Espíritu Santo habita en nosotros. Amén. Y como el Espíritu Santo habita en nuestras vidas, su presencia está asegurada en nosotros. Jesús también prometió que nunca nos abandonaría. Mateo 28, versículo 20, Jesucristo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús ha prometido estar con nosotros, hermanos. Y en Mateo 18, 20, Jesucristo dijo: porque donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Así que, hermanos, Dios es fiel con nosotros. Amén. Dios no es infiel con su pueblo. En el libro de 2 de Corintios 7:1 dice la palabra de Dios: así que teniendo tales promesas, limpiémonos de contaminación de carne y espíritu. Así que, amados santos del Señor, teniendo la promesa de que Dios está con nosotros, tenemos que vivir en santidad. Amén. Amén. ¿Cómo puede haber un hijo de Dios que diga que es santo, que diga que es un hijo de Dios, pero esté viviendo en pecado? Es incongruente ser hijo de Dios viviendo en pecado. El hijo de Dios debe vivir en santidad. Amén. Como Dios le ha llamado a vivir en santidad. Amén. Amén. Así que cuidémonos, hermanos, de esa falsa doctrina que le enseña que como somos salvos para siempre hay que pecar. No, somos salvos para siempre, sí. Amén. Pero no por eso voy a andar embarrándome en el pecado. Porque no es lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Tenemos que vivir en la santidad que Dios nos ha llamado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Amén. El Espíritu Santo está en nosotros. Punto número 2. Las condiciones del pacto. Punto número 2. Las condiciones del pacto. Las condiciones del pacto. Versículo 4, Primera de Reyes, capítulo número 9, versículo 4, dice: y si anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Hermanos, 3 ingredientes, ojo, 3 ingredientes que son necesarios para que Dios bendiga a su pueblo. Ahí está en el versículo 4. A ver, vamos a sacar 3 ingredientes que son necesarios que haya en el pueblo de Dios para que Dios bendiga a su pueblo. Primer ingrediente, la integridad. Muy bien, la integridad. Amados hermanos, y este año el lema de nuestro aniversario es Integridad 2016. Amén. Y nuestro texto lema es Josué 24:14. Ahora pues, servid a Jehová con integridad. Hermanos, la integridad significa totalidad. Significa totalidad. Amados hermanos, y la integridad se relaciona con la fidelidad a Dios. No puede haber una persona que sea íntegra
pero que no sea fiel a Dios. La integridad tiene que ver con la fidelidad a Dios. Job capítulo 2, versículo 9. Job capítulo 2, versículo 9. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Oye, qué buena. Qué buena, ¿verdad? Ella no era la ayuda idónea. Ella era la ayuda errónea. Ella era la ayuda demonia. ¿No? Así que, joven, tenga cuidado a quien está escogiendo para casarse, ¿ah? Pueda que usted sea fiel al Señor en el momento de necesidad, pero la mujer le diga, maldice a Dios y muérete. Y más rápido muérete porque todavía tengo opción de casarme. Cuidado, ¿ah? No vaya a ser que en vez de que sea la ayuda idónea, sea una ayuda destructiva. Amados hermanos, esta mujer lo miró a Job fiel a Dios, como usted y yo tenemos que ser fiel a Dios. Y le dijo, maldice a Dios y muérete. Hermanos, la integridad tiene que ver con la fidelidad a nuestro Dios. Amén. La integridad tiene que ver con la limpieza de nuestra vida. Salmos 26.1. Salmos 26.1 dice, júzgame, oh Jehová, porque yo dice, en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Amados hermanos, la integridad tiene que ver también con la limpieza de nuestra vida. No puede haber una persona que ande en integridad, sin embargo, esté andando en pecado. Eso es incorrecto, no es lo que enseña la palabra de Dios. La integridad trae consigo muchas bendiciones. Cuando uno es íntegro, Dios le bendice. Salmo 84.11. Salmo 84.11. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Salmo 84.11. Porque soy escudo de Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Primer ingrediente que debe haber en la iglesia para que las cosas marchen bien: la integridad. Dios pidió integridad de su pueblo Israel para no apartarse de su pueblo. Dios pide hoy de la iglesia también integridad para que las cosas le vayan bien. Segundo ingrediente es la rectitud. Dios pide de los creyentes rectitud. Y la rectitud en el hebreo significa justicia en todo momento. Significa la rectitud amar lo que es justo. Hermanos, Dios ama la rectitud. En el libro de Salmos 37, versículo 28. Salmos 37, versículo 28. Dice la palabra de Dios. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Pero la descendencia de los impíos será destruida. Amados santos del Señor, Dios ama la rectitud. La rectitud es una demostración de que nosotros tememos y amamos a nuestro Dios. Proverbios 14.2. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Proverbios 14.2. Dice la santa palabra de Dios: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el del camino pervertido lo menosprecia. Así que, amados santos del Señor, la Biblia nos enseña que la rectitud es una demostración de amar a nuestro único y soberano Dios. El pecado nos aleja de la rectitud. Cuando una persona está en pecado, la rectitud también se aparta de esa persona. Capítulo 59 de Isaías, versículo 9. Isaías 59, versículo 9, dice la palabra de Dios: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Amados santos del Señor, la Biblia santa, pura, inefable, nos enseña que al andar en pecado, la rectitud se aleja de nosotros.
Y cuando busquemos luz, vendrán tinieblas y oscuridad a nuestras vidas. Así que cuidémonos, amados hermanos. Cuidémonos de dos cosas. Uno, de vivir en integridad. Amén. Y número dos, de amar la justicia, de andar en la rectitud que Dios nos pide. Y número 3, versículo 4 también dice, guardando todos sus mandamientos y decretos. ¿Eso nos habla de qué? Obediencia. Obediencia. Amados hermanos, obediencia significa aceptar con alegría lo que Dios manda. Amén. Pregunten esta mañana, ¿cuántos de nosotros aceptamos con alegría los mandatos de Dios? Tenemos que mantener la alegría al hacer la voluntad de Dios, porque la misma Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos. Así que sus mandamientos son maravillosos para andar en justicia, en rectitud y en integridad. Amados hermanos, la obediencia debe ser enseñada de generación en generación. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 2. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 2, dice la palabra de Dios, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que sean tus días prolongados. Amén. Amén. Hermanos, tenemos que enseñar de generación en generación a nuestros hijos a guardar la palabra de Dios. Amén. Pero hay que enseñarles a ellos qué es la palabra de Dios. Estamos con el pastor Samuel Vega escribiendo un libro de teología sistemática para niños de 5 a 7 años. Así que oren por ese proyecto para poder concluirlo, porque estoy seguro que ese libro va a ayudar a muchos padres a enseñarles teología a sus niños, hermanos. Teología cristiana, para que sean niños teólogos, niños que apliquen a su vida la palabra de Dios. Amén. Así que, amados hermanos, andemos enseñando a nuestros hijos la rectitud de la palabra de Dios. Algunos de nosotros creemos que es la escuela dominical la que debe encargarse de enseñar a nuestros hijos. Y a veces vamos y le decimos, oiga hermana, mi hijo ya tiene 15 años viniendo a la escuela dominical y no se ha entregado a Cristo. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de enseñanza está dando usted? Si yo fuera el maestro, le digo, ¿qué clase de enseñanza está dando usted? Si usted es el papá. ¿Amén? Amén. O sea, no es la escuela dominical la encargada de enseñar a nuestros hijos. Somos nosotros en casa los encargados de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Amén. ¿Qué quiere usted? ¿Que sus hijos se entreguen a Cristo con la maestra de la escuela dominical o con usted? Con usted, ¿verdad? ¡Qué gozo sería! ¡Qué gozo sería que usted, amado hermano, amada hermana, sea la persona que lleve a sus hijos a los pies de Cristo! Amén. Amén. Así que, amados santos del Señor, andemos enseñando de generación en generación a nuestros hijos la obediencia que deben tener nuestros hijos al Señor. La obediencia refleja que en nuestro corazón hay el deseo de cumplir únicamente la voluntad de Dios. Primera de Reyes 8:61. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 61. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 61. Dice la palabra de Dios, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos. Dice, y guardando sus mandamientos en el día de hoy. Amados santos del Señor, la Biblia nos enseña a andar en los mandamientos de Dios, a guardar esos mandamientos, pero tenemos que presentar un corazón perfecto. Amén. Para la Biblia, ¿qué significa perfecto? ¿No pecar? Madurez. La perfección es madurez, es ir creciendo en la santidad de Dios, es ir creciendo en nuestra madurez espiritual. Eso es perfección. Amén. Y nosotros tenemos que andar en esa perfección que el Señor nos está llamando.
Así que, amados hermanos, cuando una persona obedece, Dios le bendice. Pero si una persona desobedece, hermanos, el desobedecer trae nefastas consecuencias. En el libro de Daniel 9:11, mire lo que pasó con el pueblo de Israel. Daniel 9:11. Daniel capítulo 9, versículo 11, dice la palabra santa de Dios de la siguiente manera: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, su siervo de Dios, porque contra él pecamos. Pregunta: ¿el pecado trae nefastas consecuencias? ¿La desobediencia destruye nuestro corazón? ¿La desobediencia, hermanos, nos trae desgracia? Por eso cuidémonos, amados hermanos, de andar en la santidad que Dios demanda de su pueblo. ¿Amén? Amén. Cuidémonos de andar obedientemente en los caminos del Señor. Hermanos, Dios prometió ayudar a Israel siempre y cuando estos tres ingredientes estuvieran en su vida diaria. Si el pueblo de Israel andaba en integridad, si el pueblo de Israel amaba la justicia, si el pueblo de Israel andaba en obediencia, hermanos, Dios les iba a bendecir. Versículo 5, Primera de Reyes 9:5. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Hermanos, cuando hay estos tres ingredientes en el pueblo, hay un liderazgo eficaz. ¿Amén? Pero cuando no hay estos tres ingredientes en el pueblo, hermanos, no hay un liderazgo eficaz. Por eso, como Israel no anduvo en integridad, como Israel no anduvo en los caminos de Dios, en obediencia, Dios mandó reyes insensatos, reyes ineptos sobre su pueblo, y el pueblo fue destruido. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no hubo obediencia a la ley de Dios. Y ya en algún momento estaremos estudiando la historia de los reyes de Israel, hermano. Y cuando estudiemos la historia de rey por rey, vamos a ver, hermano, cuántos reyes obedecieron a Dios y cuántos reyes fueron el castigo de Dios para un pueblo insensato y rebelde. Así que, amados santos del Señor, lo mismo puede pasar hoy en día en las iglesias. ¿Usted no ha visto que hay iglesias que tienen infraestructura grande para albergar hasta 500, 600, 1000 personas? ¿Y cuándo se reúnen? 10, 15, 20. Cuando antes se reunían 600, 500, 200, 1000 personas, ahora en Estados Unidos y en muchos otros lugares, hermanos, las iglesias se están cerrando. Se dice que en Holanda 900 iglesias fueron abandonadas desde 1970. ¿Usted se imagina eso? Desde 1970, 900 iglesias en Holanda han ido cerrando porque ya no hay fieles. Se dice que en Estados Unidos 72 iglesias se cierran cada semana. ¿Usted se imagina eso? En Inglaterra 30 iglesias se están cerrando cada año. Y quedan las infraestructuras, quedan los terrenos, y uno pasa tremenda iglesia y uno dice: ¿cómo nos mandan uno para Calvario? Pero, hermanos, tremendas iglesias. ¿Y por qué se dividieron los hermanos? ¿Por qué se fueron al mundo? ¿Por qué no hubieron pastores eficaces? ¿Por qué hubieron pastores ineptos? ¿Por qué hubo un mal liderazgo en las iglesias? Porque el pueblo no anduvo en integridad. ¿Amén? Porque los hermanos no andaban en rectitud. Porque los hermanos no andaban en obediencia. Por eso las iglesias se dividen. Porque hay chisme, porque hay mentira, porque hay murmuración. Pero cuando nosotros sacamos de nuestras iglesias la murmuración, sacamos el chisme, sacamos la mentira, sacamos la injusticia de nuestras iglesias, y andamos en unidad, andamos en amor, andamos en fe, hermano, la iglesia crece. ¿Amén? Amén. Pero si metemos a las iglesias pecado, hermanos, Dios castiga hasta
hasta iglesias, como Dios castigó a la iglesia en Éfeso. ¿Y qué le dijo? Sacaré tu candelero de tu lugar. Y hasta el día de hoy no hay una iglesia en Éfeso. Como castigo de Dios por no andar rectamente. Amados hermanos, Dios nos guarde. Amén. Amén. De ser una iglesia que esté decayendo, esté muriendo. Dios nos guarde. Pero para eso tenemos que andar en la santidad. Tenemos que andar en la rectitud, en la obediencia que Dios demanda de su pueblo. Amén. Cuando andamos obedeciendo los mandamientos de Dios. Hermanos, Dios nos bendice. Y número 3, terminamos acá. Las consecuencias de no cumplir los mandamientos de Dios. Número 3, las consecuencias de no cumplir. Versículo 6. ¿Qué iba a pasar si Israel no andaba en integridad, en rectitud y en obediencia? Versículo 6. Pero si obstinadamente os apartaréis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que dice fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo le echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová en esta tierra y esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová, su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Amados santos del Señor, si el pueblo de Israel pecaba, Dios traería las consecuencias sobre ellos y los castigaría duramente por su maldad. En primer lugar, perderían su herencia. Perderían la herencia. La tierra Dios se la había entregado al pueblo de Israel. Deuteronomio 1:8. Deuteronomio capítulo 1 versículo 8, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Dios había prometido a su pueblo darle la tierra. Y Dios les había entregado. Por eso, nosotros los cristianos no debemos estar de acuerdo con la repartición de la tierra de Israel en el Estado palestino y en el Estado judío. ¿Amén? No debemos estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque esa partición está dividiendo el mandato de Dios. Dios dijo, toda esa tierra se la daré a Israel. ¿Por qué nosotros le vamos a dar esa tierra a los palestinos? ¿Entienden o no? Dios no se lo dio a los palestinos, se lo dio al pueblo de Israel. Por eso es que los palestinos hoy en día tienen guerra con los judíos, porque quieren gobernar ese territorio. Y es una guerra campal con la franja de Gaza. ¿Usted recuerda? ¿Usted ha visto las noticias? Siempre hay guerra entre Israel y la franja de Gaza. ¿Usted recuerda de dónde venía Goliat? De Gaza. En la tierra de Gaza. O sea que Goliat también era palestino. ¿Se da cuenta o no? Quiere decir que hoy en día está pasando lo que hace cerca de 3000 años había pasado en el pueblo de Israel. Hasta que venga Cristo en las nubes y venga a reinar, hermano. ¿Amén? ¿Qué va a pasar? Vénganse en la noche. Ahí vamos a estudiar ese tema. ¿Amén? Pero, amados hermanos, Israel iba a perder esa herencia si es que no andaba en la rectitud de Dios. Porque, hermanos, todas las cosas siguen siendo de Dios. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra, el mundo y que le da vida. Amados santos, Dios le iba a quitar su tierra a Israel, pero seguiría siendo de Dios, porque todo es de Dios. La ofrenda que usted ha traído al Señor, ojo, no es de usted, es de Dios. Amén. Amén. Es más, lo que ha quedado en su casa, de lo que usted ha ganado, de su sueldo, de sus ingresos, no es de usted, sigue siendo de Dios. Amén.
Pero usted tiene que administrarlo para que usted pueda alimentarse, pueda comer, pueda ver sus necesidades, porque Dios se lo está regalando a usted. Amén. Amén. Todo sigue siendo de Dios. Así que no voy a decir, ay, tengo que dar mi ofrenda al Señor, tengo que sacar 2 soles, ya hago 5 soles o 20 soles o 100 soles, tengo que darle al Señor, ya voy a dárselo. Un ratito. ¿Por qué se amarga si esa plata no es de usted? Esa plata es de Dios. Amén. Amén. Y lo que está en su bolsillo sigue siendo de Dios. Amén. Porque Dios hasta cuida su dinero para que no se le caiga. O cuida su dinero para que en el carro que usted está yendo para su casa no vayan a venir los rateros a robar. Porque hoy en día suben a los micros, se ponen su capucha con su pistola y comienzan ya a llenar. En 5 segundos se vaciaron todo el micro y se van. Usted ha visto acá en el video de las noticias, acá en la vía expresa, como un carro iba a bajar, un carro le interceptó, bajaron 3 con pistola y sacaron 6,000 soles y mataron al empresario. Dólares, ¿no? Imagínate. ¿Usted se da cuenta o no? ¿Estamos seguros? No. Pero aunque nuestro cuerpo no está seguro, nuestra alma está segura, hermano. Amén. Amén. Así que entreguemos todo al Señor. Y más que entregar lo material, primero nuestra vida. Porque si nuestra vida está entregada a Dios, lo material va a ser mucho más fácil de desprender. Primero nuestra vida en consagración a nuestro Señor. Amados hermanos, cuántas bendiciones Dios nos quiere dar. Pero lamentablemente estamos perdiendo bendiciones por causa del pecado. Hay un bello himno que entonamos. Bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderá cuando veas lo que Dios por ti hará. Hay muchas bendiciones, pero cuántas estamos perdiendo por causa del pecado. Amén. Amén. Cuidémonos, amados hermanos. Hermanos, Israel iba a perder la presencia de Dios en el templo. Versículo 8. Dice la palabra de Dios. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová en esta tierra y a esta casa? Hermanos, es increíble cuántos templos hay, grandes infraestructuras y hermosos decorados, pero están llenos de muerte y algunos están cerrados. Lo que estaba diciendo, ¿cuántas iglesias hay, amados hermanos? ¿Cuántas iglesias? ¿Qué pasó con esos hermanos? El pecado destruyó no solo a los hermanos, sino el pecado destruido iglesias enteras, hermanos. Por eso quedan terrenos, quedan iglesias, queda infraestructura, pero no hay gente, no hay pastor. Hermanos, ¿cuántas iglesias hoy están llorando por un pastor? ¿Cuántas iglesias lloran por un pastor? Porque cuando tuvieron un pastor lo trataron mal, hermano. Cuando tuvieron un pastor no respetaban la autoridad pastoral, no buscaban cuidar a su pastor, les gustaba gobernar sobre la autoridad del pastor, les gustaba sobrepasarse la autoridad del pastor, y ese pastor lógicamente se cansó y se fue a otro lugar a pastorear. ¿Y cuántas iglesias hay que tienen hasta 10, 15, 20 años sin pastores, llorando por un pastor? ¿Por qué? Muchas veces es el castigo de Dios a una iglesia por no cuidar a los hombres de Dios. ¿Amén? Amén. Cuidémonos, hermanos, de pecar. Cuidémonos de meter chismes, cizaña en la congregación, porque eso puede destruir a nuestras iglesias. Y los vecinos que pasen por nuestras iglesias verán que al final quedan 2, 3 por divisiones, por pecado. Y la gente dirá, uy, antes llegaban muchos, ahora llegan pocos. ¿Qué pasó? El chisme, la murmuración, el engaño. Todo eso destruyó la iglesia. Hermanos, cuidemos nuestra iglesia. Amén. ¿Amén? Amén. Cuidemos primero nuestra vida. Porque si usted cuida su vida como iglesia, cuidaremos también la obra del Señor. Amén. Hermanos, Israel iba a perder su integridad y su reputación. Versículo 9. Dice, y dirán por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado de sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos este mal.
Hermanos, un creyente que deja a Dios es una vergüenza y un mal testimonio para los incrédulos. Amén. Por eso dice el libro de Romanos 2:24, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. Le decía Dios al pueblo de Israel. Como Dios también lo puede decir hoy en día de algunos creyentes que se apartan, se alejan de Dios. Hermanos, esos creyentes son una vergüenza para la iglesia. ¿Por qué? Porque ya andan pecando, andan haciendo lo malo, van viviendo en el pecado y en la maldad. Pero hermanos, nosotros tenemos que vivir en fidelidad a Dios. Amén. Quitemos de nuestro corazón ese deseo del pecado y del mundo y andemos en las cosas de Dios. Hermanos, tal es así que la Biblia dice que las personas que están en la congregación y se apartan, hermanos, su postrer estado es peor que el primero. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20 dice, y el postrer estado de aquellas personas viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, porque termina siendo una vergüenza para la iglesia, la casa del Señor. Un creyente infiel será siempre un testimonio de vergüenza. Lucas capítulo 14 versículo 28. Nuestro amado Señor Jesucristo dijo de manera clara, cuando la gente comenzó a seguirle, Jesucristo volvió y le dijo un ratito, el que quiera venir a mí, tome su cruz y sígame. Y la gente se fue. Y Jesús luego le dijo a sus discípulos, ¿han visto cómo se han ido? Nadie dice, voy a construir un edificio y no calcula los gastos primero para saber si los puede acabar, porque si comienza a construir y se queda a la mitad, va a ser una vergüenza para los que le están mirando. Hermanos, así también hay muchos creyentes que son una vergüenza por no haber acabado la carrera de la fe. Así como Israel sería oprobio y vergüenza para el mundo, así también estos creyentes son vergüenza para el Señor. Amados santos del Señor, amados hermanos, ¿por qué muchas veces las cosas no van bien en la iglesia? ¿Por qué muchas veces las cosas no están yendo bien en nuestras vidas, en la congregación, cuando nos reunimos como iglesia? Porque estamos fallando a Dios en integridad, estamos fallando a Dios en rectitud, estamos fallando a Dios en obediencia. Pero la Biblia dice que Dios es perdonador. Amén. La Biblia dice que Dios es perdonador con su pueblo. Por eso Dios está presto para perdonar. Joel capítulo 2 versículo 18 dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Así que, amados hermanos, qué maravilloso, ¿verdad? Que Dios esté presto para perdonar. ¿Dios qué le dijo a Salomón? ¿Qué le dijo Salomón? He aquí, sucederá que si tú sigues en mis mandamientos, yo te bendeciré. Pero si no sigues en mis mandamientos, te maldeciré. Fue justamente la decisión que tomó Salomón la que destruyó su vida. ¿Qué hizo Salomón? ¿Se recuerda? Se casó con 1000 mujeres, tuvo riquezas, se perdió, fue en idolatría. Mejor véngase la siguiente semana. Amén. Y la siguiente semana vamos a ver qué hizo Salomón que desagradó a Dios y vino el castigo de Dios a todo el mundo. Amén. Vamos a orar al Señor en esta mañana.